A esta hora de la tarde vamos a comunicarnos con la ex ministra de Justicia y ex congresista de la República, Marisol Perestellos, para hablar precisamente sobre este tema. Cuarto día en el que todavía no se sabe qué va a ocurrir con los restos del genocida Abimael Guzmán Reynoso, y parece que estuvieran jugando al gran bonetón. Nadie quiere tocar esta papa caliente, le van pasando al Ministerio Público. El Ministerio Público, dentro de sus facultades, envía un proyecto de ley al Congreso de la República, pero mientras tanto seguimos lamentablemente en esta situación. Marisol, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo reacciona frente a esta inacción del Ejecutivo, frente a esta situación de la muerte de Abimael Guzmán? Bueno, buenas tardes. Primero agradecerte. Yo estoy desde el domingo con Rosana, de hecho, en Panorama, con la señora Cueva. Empezamos a exigir que se respetara la ley, exactamente lo que se ha dicho, que se respete la ley. La ley dice que si a las 36 horas no se recoge el cadáver por parte de un familiar con una formalidad que está expresada en la norma, el cadáver se puede disponer de él para donarlo o no donarlo, y si no lo donas, lo tienes obviamente que incinerar. El Ministerio Público, en particular el fiscal, decidió no hacerlo, y en cambio la propia fiscal de la Nación presentó un proyecto de ley al Congreso para poner expresamente y no tener, digamos, que ir a una interpretación. En fin, no es lo que yo hubiera hecho, pero hay que reconocer que por lo menos presentó una norma que se va a debatir el día de mañana, tal y como ha aprobado hoy hoy se ha aprobado incluirlo en la agenda del Pleno y exonerarlo del pase de comisiones, junto con otro proyecto de Gladys Echaíz en el mismo sentido. Sin embargo, en este momento podrían perfectamente en el Consejo de Ministros aprobar un decreto supremo que reglamente la ley de cementerios para estos supuestos, en la misma línea que lo que ha presentado el Procurador del Estado, que es el primero que tiene un acto personal al que le pone su firma, es lo que se exige en estos momentos, asuman responsabilidad como autoridades. Y lo que ha pedido es que no se entregue el cuerpo de Abimael Guzmán por un tema de salud pública, por un tema de seguridad, y a mí me parece que eso es lo que corresponde y lo que se debió hacer desde el principio. Con eso lo que estamos haciendo es esperar dos cosas: o que el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer y publique un decreto supremo modificando el reglamento de la ley de cementerios para decidir la cremación, o que el Legislativo mañana en el Pleno apruebe un texto sustitutorio donde finalmente se decida el destino de ese cuerpo, que no será otro que cremarlo, y en reserva decidir el destino de esas cenizas para no poner en riesgo al país. Ahora, y a lo que esto puede generar con relación a las víctimas y a la falta de respeto que significa para el país. Creo que el Estado, y en particular el gobierno y el Ejecutivo, han perdido una oportunidad para zanjar y deslindar del terrorismo, haciendo lo que tienen que hacer, es ejerciendo el poder, pero existen otros mecanismos, y yo espero que en las próximas 24 o 48 horas el tema quede resuelto y ese cuerpo se incinere como corresponde y como te ampara la ley nacional y la internacional. Ahora, Marisol, lo cierto es que esto ha tomado bastante tiempo, y como tú bien has mencionado y como han mencionado varios constitucionalistas y especialistas, esto se pudo haber resuelto con un decreto supremo. Es decir, se reunía el Consejo de Ministros, se aprobaba un decreto supremo, se disponía la cremación del cadáver y se terminaba el asunto. Han pasado 4 días en los que además el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que respetan de manera institucional la separación de poderes. No ha dicho en ningún momento Guido Bellido: yo condeno al terrorismo, condeno a Sendero Luminoso, condeno, en fin, lo que haya que condenar desde el punto de vista del terrorismo, que todos deberíamos condenar, y no hay una posición clara, hay una posición firme por parte del Ejecutivo. La pelota está en la cancha del Ministerio Público. La fiscal de la Nación ha mandado este proyecto de ley para modificar la Ley General de Disposición de Salud, ¿no?, de disposición de cuerpos y cadáveres, pero lo cierto es que siguen pasando los días, y claro, de alguna manera esta situación, tú que te has dedicado mucho tiempo al tema y a trabajar con víctimas de violaciones de derechos humanos, comprenderás y me darás la razón cuando se habla de que esto es una revictimización de las víctimas del terrorismo. Es mucho más grave que eso, ¿no? O sea, primero hay temas políticos, temas de Estado. Los temas de Estado, que son los que a mí me interesan, es que tenemos que reconocer que en 29 años no hicimos la tarea. Y todos los que hemos pasado por el Congreso, los que hemos pasado por el Ministerio, tenemos que asumir eso. Razones seguramente hay muchísimas, y es que cuando tú entras en una discusión sobre Abimael, inmediatamente entra la discusión sobre expresidentes o sobre autoridades militares, que son dos cosas completamente distintas que se tienen que discutir por separado.
para poder resolverlas, si no, no se resuelven nunca y terminamos generando una polarización allá donde el país tiene que estar junto. Y el país tiene que estar junto en la condena al terrorismo. Eso es lo que el Estado ha hecho en los últimos años, torpemente, sin difundir y sin tener claro los temas de memoria, pero ha habido un esfuerzo constante de separar a los terroristas, primero del aparato estatal, evitando que sean maestros, evitando que sean considerados víctimas cuando son victimarios, procurando una legislación que pueda cubrir todas las barbaridades y delitos que hacen y las formas como los hacen, que una cabeza sana no logra imaginar tanta maldad. Y sin embargo, lo que está pasando ahora es que existiendo legislación, nadie la quiere aplicar. A todo el mundo le tiembla la mano. Primero, el no haber hecho lo que se tenía que hacer con los restos a las 36 horas cuando nadie lo reclamó. Existe un procedimiento para reclamar un cuerpo que requiere un poder con firma legalizada y el poder que se supone que se ha entregado no tiene firma legalizada. A mí me parece una barbaridad y un despropósito que además el fiscal haya dicho que va a validar ese poder con Iparraguirre. Yo trabajo en cárceles hace muchísimos años. No hay ninguna consideración con los privados de libertad. Solamente existen los presos emblemáticos y en estricto hay muchos otros privados de libertad que no tienen ni las joyerías ni las ventajas que se les ha dado en este caso a los terroristas y que son inaceptables. Entonces, no hay por qué tenerles miedo, hay que aplicar la ley y respetar la ley porque los delincuentes son ellos. Acá hay miles de víctimas, el caso Soras, el caso Lucanamarca, el caso Tarata y miles de otros casos que de los cuales no tenemos claridad ni tenemos incluso cifras exactas de cuánta gente desapareció y a cuánta gente le causaron ese sufrimiento terrible. Hoy todavía hay gente en manos de Quispe Palomino en el Braem. Hoy día, 2021, nosotros estamos hablando, hay secuestrados en el Braem que Quispe Palomino y todas sus secuaces violan a las mujeres y a los niños, los separan para entrenarlos y son los famosos pioneritos que conocemos y que pretendemos hacer que no existen. Es inaceptable que un premier no se pare y le explique al país qué va a pasar. Es inaceptable que un presidente mande un Twitter diciendo esta es responsabilidad del Ministerio Público cuando primero se trataba de la oportunidad de oro que tenía el Ejecutivo para deslindar con el terrorismo, sobre todo porque tiene un premier y un ministro de Trabajo que son investigados o que tienen serias denuncias de presuntos vínculos con Senderos Luminosos. Y es igual de inaceptable escuchar a un parlamentario decir que se le debería entregar el cuerpo a los familiares como si se tratara de cualquier otro peruano. La verdad es que yo he resultado bastante indignado escuchando las declaraciones del congresista Bermejo. La verdad es que yo tengo una opinión de Bermejo que me parece tan insignificante como persona, tan incuestionable toda su conducta, lo misógeno y lo maltratador que es, que lo ignoro. O sea, él no existe. De ese señor yo no espero nada bueno. Y sin embargo, sí me parece importante decirle a los ciudadanos que sí existe el derecho del Estado de restringir el derecho de otras personas cuando se tratan de intereses superiores. No existe ningún derecho absoluto, salvo la prohibición absoluta de tortura. Todo lo demás se puede restringir cuando se trata de proteger un bien mayor. Y acá hay un tema de paz, un tema de seguridad, un tema de víctimas que nadie está tomando en cuenta. Este es un genocida, es un terrorista que estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua, no es una víctima, no es romántico que haya matado a los pobres entre los pobres, ni se trató, como dijo la terrorista de Iparraguirre, de ricos contra pobres o de concentración de medios de producción. Acá se trató de un asesino que mató a los pobres entre los pobres sin ninguna piedad. Y eso no lo vamos a aceptar en este país y hay que salir sin miedo a decírselo en su cara. Y si yo estoy ahora en este esfuerzo de explicarle a los ciudadanos qué está pasando, es porque no merecemos que se nos cuenten cuentos, ni que se nos engañe, ni que la gente que tiene que ejecutar la ley o adoptar las precisiones necesarias esté viendo cómo le quita cuerpo a algo o por temor o por cobardía o porque no conoce la norma. Ninguno de los supuestos es aceptado en autoridades del país. Ahora, mucho menos del presidente, mucho menos del premier. Ahora, Marisol, lo cierto es que como tú has reconocido y como estamos de acuerdo, se ha dejado de hacer la tarea durante 29 años. Ese error se ha cometido y todos somos conscientes y hay que hacer un mea culpa como sociedad, porque todos somos responsables de esa tarea no hecha en estos 29 años. Pero ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Porque esta es también una oportunidad de oro para que los peruanos volvamos a hablar del terrorismo, para que los jóvenes conozcan del terrorismo, para que los medios de comunicación hablen, informen
sobre el terrorismo y para que las autoridades y a quienes hemos elegido finalmente tomen una posición sólida frente al terrorismo que desangró a este país? Mira, yo creo que hay que ser muy claros en eso. Hemos tenido un problema con el tema de memoria porque hemos confundido la memoria con los hechos que están ahí, están documentados, con las posiciones políticas. Y en el tema de terrorismo no es admisible ninguna posición política que no sea de condena. El único espacio que puede haber para un terrorista es la cárcel, no hay otro. No hay posibilidades de que se reinserten y que después entren a hacer política. Eso no existe. No se trata acá de ponerle romanticismo ni lucha por los pobres a asesinos que mataron en Lucanamarca, en Soras, a gente humildísima, pobrísima, y que 30 años después, además, el Estado no haya logrado poner a esos pueblos en el lugar en el que les corresponde, ni haya logrado generar un estado de bienestar. Si en San Juan del Lurigancho tenemos estos problemas de agua, tú imagínate en Soras, que está a 20 horas, y en el que hay que llegar, en realidad, con muchísimo esfuerzo y con muchísimo sacrificio. En realidad, a mí me da muchísima pena. Así es, Marisol. Que el Ejecutivo no haya tenido que hacer ahora. Por supuesto, me da vergüenza tener un premier y un ministro de Trabajo con unas investigaciones por terrorismo. No lo acepto, no lo admito, más allá de la capacidad o incapacidad. Yo creo que por respeto al Perú y a las víctimas, esas dos personas, si no tienen ninguna relación con ellos, deberían dar un paso al costado y mostrar un poco de consideración a las miles de víctimas que están reclamando reparaciones, reconocimiento, memoria, justicia, pero sobre todo respeto. Así es, Marisol, muchas gracias por tu participación en 24 horas mediodía. Como siempre, vamos a seguir contando contigo para conversar de este y otros temas del acontecer político y nacional. Muchas gracias. Vamos a continuar.